Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada.
Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar. Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, cosas que pasan, pasas que cosan. Estamos aquí en Dosis Filosóficas y nada, me presento. Yo soy Rubén. Aquí está mi compañera. Hola, sí, muy contentos de estar en otra dosis con ustedes, acompañándonos. Yo soy Jessica y les queremos presentar, bueno, tenemos a dos personitas aquí muy especiales. Primero, contamos con un nuevo integrante en el programa. No sé si gustas presentarte. Mi nombre es Matías Isaac y ya. Y ya. Es todo. Sí, bueno. Y pues tenemos una invitadísima especial. Especialísima. Entonces aquí está la doctora Mónica, que nos acompaña. Hola, mucho gusto, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos un temazo, gente, como siempre, ya saben ustedes que Dosis Filosóficas siempre tiene programas de calidad. O al menos, si no programas, los temas, ¿no? Ya ustedes sabrán. El micro. Bueno, entonces, no supieron ustedes, pero antes de las fallas técnicas, estábamos presentando el tema. Pero antes, quiero que sepan que se pueden comunicar con nosotros y con Radio WAPS en Facebook, que está como Comunicación Radio WAPS, en Instagram, Radio WAPS Oficial, y igual si gustan mandar un correíto ahí, ¿no? Pueden comunicarse ahí a radiowaps@gmail.com y ya saben, de siempre en radio de 1180 en amplitud modulada. Bueno, continuamos entonces con el programa. Calidez humana y tecnociencia. Tengo entendido que la tecnociencia es algo muy actual, ¿no? Estamos viviendo la época de la tecnociencia. ¿Por qué el tema? ¿Alguien? Es un término, de hecho, sí, bastante reciente. Por ahí hay un autor que parece al que se le atribuye, no sé si la doctora Mónica nos ayuda con esto, pero se me fue el nombre, al que le hacen como, a grandes rasgos, tengo entendido así como
lo que es la fusión entre la técnica y la ciencia, ¿no? Cómo ambas, no es que esté aislada la una de la otra, sino al contrario, es en conjunto. Y cómo de esta fusión, pues no puede haber una sin otra. Por ahí, por ejemplo, entonces, la doctora Mónica pudiera precisarnos un poquito más con este concepto de lo que viene siendo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues no, no es la fusión. ¿No? No, no es la fusión. Y me voy a presentar. Soy Mónica Ramírez Solís, doctora en Filosofía de la Ciencia y trabajo en el Departamento de Humanidades, en la licenciatura de Filosofía, desde hace muchos, muchos años, 28 para ser exacta, y me he dedicado a los estudios de Filosofía de la Ciencia, de Lógica, Epistemología, Historia de la Ciencia, etc. Este tema de tecnociencia y calidez humana es muy importante porque justamente, como mencionan, la tecnociencia es lo de hoy. La tecnociencia es un término que el primero en usarlo fue un filósofo de la ciencia llamado Bruno Latour, pero que lo puso, digamos, como más en términos de la academia, de los estudios de filosofía de la ciencia, un filósofo español de la Universidad del País Vasco llamado Javier Echeverría. Y Javier Echeverría tiene una propuesta que nos explica de qué manera irrumpe la tecnociencia en la actualidad a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y no es una fusión, porque justamente esa es una discusión, como todos los términos filosóficos, ¿verdad?, que tienen diferentes sentidos y significaciones. El de tecnociencia no es la excepción y se ha debatido mucho sobre eso, justamente, ¿no? Algunos piensan eso que decías tú, sobre la fusión, pero lo que nos explica Echeverría, y es la idea con la que yo trabajo, es que existe y ha existido durante mucho tiempo la ciencia, la técnica, la tecnología, y ahora surge una modalidad nueva que se llama, o que algunos le llaman tecnociencia. Hay otras propuestas diferentes, por ejemplo, Castells, un filósofo sociólogo, también contemporáneo, él habla de sociedades red o de sociedad de la información para explicar esta nueva modalidad, o Funkovich habla de la ciencia postnormal, o Gibbons habla del modelo 2, o sea, es diferentes formas de explicar una nueva estructura que irrumpe a partir de la Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿no? Y que quiere decir una estructura diferente entre la ciencia y la tecnología como una diferente. O sea, ya no tenemos tres opciones, ¿no? Sino ahora tenemos una cuarta, podríamos decirlo así, que se llama tecnociencia y que tiene características muy específicas, de las que si gustan ahorita les platico. Claro que sí, con gusto, con gusto. ¿Vas a comentar algo, Matías? ¿No? No, Bueno, es que vi ahí el video y digo, bueno, mejor que no, comentar no, algo. estoy tratando de Eh, seguir el hilo. Ok, ok. A mí, en lo personal, este asunto de la tecnología es un tema que a mí me genera mucho, me escozor en el pecho, ¿no? Me da como que algo. eh, Porque en mi cabeza de niño, ¿no? Todavía la tengo. Me sorprendió un montón. Me sorprendió un montón el cómo, por ejemplo, puedo ver yo la televisión, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, cómo le hacen para pasar la imagen, por ejemplo, a ustedes que nos están viendo en donde sea que nos estén viendo o escuchando. Yo no entiendo, no comprendo eso, porque no entiendo cómo le hacen para pasar lo que estamos haciendo aquí allá, la proyección. Yo no lo entiendo. Entonces, me sorprende un montón y este asunto de la tecnología y solemos pensar que la relación de las personas con las cosas, ¿no? O estos asuntos de la tecnología, es que nosotros dominamos las cosas, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida también las cosas, o la tecnología en este caso, nos domina de alguna manera, nos configura, no sé. Bueno, a mí me gustaría hacer una distinción entre lo que podemos considerar técnica, tecnología y tecnociencia. Porque en términos de artefactos, que son lo que se crea con esas modalidades de ciencia y tecnología, hay diferencia. Por ejemplo, la escritura, ¿verdad? El lápiz o la pluma y esto, pues sería como la técnica, ¿verdad? La imprenta sería la tecnología.
Ajá. Y la computadora, el texto digital y esto sería la tecnociencia. ¿Ok? La técnica y la tecnología también esa es otra discusión, ¿no? Que existe, pues han existido desde que el hombre es capaz de transformar materia, ¿verdad? Para ponerla a su disposición, para usarla de alguna manera, ¿no? Pensemos desde el fuego, la rueda, ¿no? La primera tecnología que está así como registrada es justamente la imprenta, pero por ejemplo en términos de la navegación, pues había muchos artefactos que se creaban, que se inventaban para tener una navegación más certera, seguramente y más bien específicamente después o cuando empezaron los descubrimientos o las conquistas de otros continentes, ¿no? De Occidente, de Europa occidental hacia otros continentes, la navegación permitió que hubiera un gran avance tecnológico. Por ejemplo, Galileo pues construyó un telescopio más potente que permitió que pudiera cambiarse la idea que se tenía sobre si la Tierra era el centro del universo o el Sol y toda la transformación que eso ha traído como consecuencia. Entonces, es distinto. La tecnociencia tiene como característica es que es ser digital. Entonces, todo lo que es digital es tecnocientífico. Ajá. Y podemos hablar, por ejemplo, Echeverría hasta propone que en las propias disciplinas de estudio existen las tecnomatemáticas, tecnofísica, tecnobiología. ¿Por qué? Porque utilizan simuladores, plataformas y toda la cuestión digital para hacer sus estudios, sus análisis, sus experimentos incluso, ¿no? Entonces se convierten en tecnociencias en el momento en que esas son las herramientas que utilizan para trabajar. Entonces, la televisión es una tecnología y utiliza mucho la física, ¿verdad? Para poder explicar esto que decías, que cómo se logra llevar la imagen hasta la casa de las personas, ¿verdad? Y que puedan estarnos viendo a nosotros aquí y ellos estar en X lugar. Entonces, esa sería una diferencia muy importante, ¿no? Respecto a esos tres conceptos que a veces como que no son, pueden ser no muy claros. Pero justamente lo que decías también es muy importante respecto a que pareciera que nosotros, que somos los que hemos creado estos aparatitos, tenemos el poder, ¿no? Bueno, pues la tecnociencia y el poder, ¿verdad? Y la calidez humana, ¿no? Son esos tres términos como que podemos jugar con ellos, porque la tecnociencia, fíjense ustedes, una de las características que tiene es que así como se dieron las revoluciones científicas en el siglo XVI, con Galileo, justamente con Copérnico, Kepler y finalmente con Newton, que gracias a Newton también muchas de esas cuestiones tecnológicas son posibles, ellos hicieron toda esta revolución y la idea de una ciencia moderna surge para transformar a la naturaleza, ¿verdad? O sea, ellos pensaban, bueno, ¿y para qué queremos el conocimiento si no puede servirnos de algo? Y entonces así empiezan a separarse las ciencias, a avanzar y a surgir la ciencia moderna y el método científico. La tecnociencia está, digamos, históricamente o con la historia de las ciencias se ubica a partir de las dos guerras mundiales, pero sobre todo después de la guerra mundial, porque empieza una estructura muy diferente, pero además, y todo basado en las comunicaciones, por cierto, ¿no? O sea, las comunicaciones va a ser como lo más importante, y tiene como objetivo, así como la ciencia moderna era la naturaleza, con la tecnociencia es la sociedad. ¿Okay? Es la transformación de la sociedad y son cosas que estamos viendo. Hay quienes opinan que la propia pandemia, al llevarnos a todos, mantenernos en casa, resguardados y obligarnos para seguir comunicados y que no se interrumpieran las actividades, ¿no? Como las clases, pues aprender a utilizar las herramientas que nos ofrecen las diferentes plataformas digitales. Y entonces
algunos opinan que esta pandemia y esta nueva organización que hemos adquirido adelantó en 8 años lo que se había pensado que iba a suceder con las sociedades. Porque, por ejemplo, una idea de que la educación sea ya de esa manera, o sea, que de alguna forma, ¿no? Eventualmente, en algún momento, desaparezcan los edificios como tal, pues es posible, o sea, puede darse y yo creo, o yo trato siempre de ver los lados positivos y negativos de todas las cosas, ¿no? Y justamente el tema de esta tecnociencia y calidez humana es porque estamos volteando a ver la parte negativa, porque sin duda hay muchas cosas positivas, pero en esto del poder y de la transformación, pues hay cosas que nos alejan como humanos, Sí, ¿verdad? Y Sí. de eso, ese es el punto así como nodal de esta conversación. sí, claro. Y, Adelante. perdón, no, sí, y este alejamiento, por ejemplo, y sí, que muchas gracias por la precisión, porque creo que más bien es, en vez de sí, bien, no fusión, una que confluyen, ¿no? Entonces, igual sería como esta concurrencia que hay y dentro de lo que nos permite a nosotros, como con nuestra condición humana, esto que entendemos por calidez, ¿no? De una calidad, entiendo como también lo dignificable dentro de las mismas sociedades, que a su vez, si bien nos han beneficiado bastante y lo utilizamos no como recursos, es esta parte que menciona Rubén, como tenemos se nos enseña este adiestramiento de los objetos, de todos estos nuevos artefactos, pero a su vez, ¿qué tanto, realmente yo como, a qué tanto hemos llegado o si realmente estamos trascendiendo esa parte en donde ya no somos nosotros sin, utilizando a disposición estos elementos, sea al contrario, ¿no? Donde ya pareciera que estamos siendo a la vez pasándome de confuso, pero como maquinados por las mismas máquinas. Entendiéndolo claro, ya desde lo digital, luego tenemos también esto de la, pues, dentro de lo virtual, las nuevas simulaciones, ¿no? Simulaciones de realidad virtual y todas estas cosas, y es como cada vez más estamos acercándonos unos a otros a través de lo que sí podemos hablar con personas de todo el mundo, es algo maravilloso, hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero a su vez, ¿qué pasa entonces también con la calidez de unos a otros de los cuerpos con los que nos encontramos más próximos? Entonces, sí, se me hace muy, pues no sé, me inquieta a la vez esta parte, ¿no? Porque es como contar, como bien dice la maestra, con un poder, pero ya, ay, no, voy a sonar muy, conlleva una gran responsabilidad. Muy Sí, frase ya de lo dijo Marvel, Parker, ¿no? es Sí, cierto, Sí, tiene sí, sí, razón, sí, sí, sí. tiene razón. Es que, miren, cuando nosotros, bueno, este proceso o algunos le llaman tecnociencia y otros le llaman la cuarta revolución industrial a este proceso, ¿ok? Y una de las características justamente es la simulación, o sea, los simuladores son parte de lo que más se utiliza, ¿verdad? Y se propone para la difusión de los artefactos que se construyen. Miren, no estás o sea, tan equivocada la idea de la fusión de la ciencia con la tecnología, pero pasa exactamente al revés de como pasa en la forma tradicional, porque o sea, siguen existiendo, no es que ya no exista la ciencia y la tecnología, no, No, por claro. supuesto que no, y lo vemos aquí en la universidad, están los laboratorios y lo que hacemos nosotros es todavía de manera tradicional. La tecnociencia ha construido un conocimiento específico que se llama tecnocientífico, ¿ok? Que lo podemos ver especialmente en la biotecnología, ajá. Ahora la nanotecnología, que es así como lo que está ahorita de punta, y la inteligencia artificial. En esos está, de hecho, también el otro asunto que es importante mencionar es que si han escuchado el término sociedad del conocimiento o sociedad de la información, esos términos, son conceptos que se han utilizado sobre todo en el ámbito económico
porque se puede decir pues que el capitalismo en el que nos encontramos es un capitalismo cognoscitivo o tecnológico, ¿no? Es decir, que el conocimiento es el que tiene el valor económico, ¿no? En el sistema. ¿Y por cuál conocimiento? Porque entonces podríamos decir, ay, pues ¿cuál conocimiento? ¿El de Aristóteles o cuál? No, el tecnocientífico. Y es el tecnocientífico porque ese es el que se ha privatizado por grandes empresas privadas, ¿no? Empecemos en las farmacéuticas, por ejemplo. Las farmacéuticas tienen ese poder, porque sí es el poder, lo vimos ahora con la pandemia, ¿verdad? De producir vacunas, que afortunadamente también, esa es la, digamos, la parte padre de esto, es que pudieron estar más rápido, porque la tecnología ha avanzado muchísimo, y pudimos tener las vacunas en menor tiempo de lo que normalmente sucedía, ¿no? Una vacuna para que saliera antes eran 5, 10 Sí, años estar a prueba. además por las investigaciones previas que ya había con los distintos tipos de coronavirus, ya, porque sí, mucha gente se sorprendió de que salieron tan rápido, Ajá. pero es porque ya había mucha investigación, mucha experimentación previa que permitió que todo fuera más rápido, y es que realmente todo conocimiento responde a una necesidad que tiene la sociedad, a una inquietud, y justamente con la pandemia vimos cómo varias, justamente como estaban comentando, cómo varias cosas comenzaron a avanzar de manera más rápido, respondiendo a una necesidad, a una emergencia que se nos presentó como sociedad. Bueno, pues entonces ahí las farmacéuticas pues tenían el poder, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? El país, ¿no? Y bueno, entonces hay una discusión muy importante con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Salud y esto, por ejemplo, para países como el nuestro, de América Latina en general, de que hay una cuestión distinta de condiciones, ¿verdad? Con respecto a países más avanzados, más desarrollados, en todos sentidos. Entonces, la tecnociencia, pues, es en ese sentido que la superposición está de la tecnología sobre la ciencia. De manera tradicional era, la ciencia está produciendo conocimiento, teorías, y entonces se produce tecnología que permita aplicar o demostrar lo que la teoría está diciendo. Sí. Así funciona normalmente. En la tecnociencia es al revés, ¿no? Hay una prevalencia de la tecnología porque se hacen proyectos, ¿no? Grandes proyectos, porque esto empezó con la Segunda Guerra Mundial, y proyectos militares que permitían pues, realizar artefactos que pudieran ayudar para la guerra, ¿no? Básicamente, de tal manera que los drones, las cámaras de vigilancia, las computadoras, los celulares, o sea, la gran mayoría de los artefactos que ahora podemos comprar en cualquier tiendita o tiendota, fueron, o sea, su origen están construidos o fueron hechos para un proyecto militar, que después van superándose esos artefactos y ya los liberan, digamos, ¿no? Ahora es muy común ver en la televisión que anuncian productos que dicen que fueron de uso militar o científico. Por ejemplo, a mí me impactó una vez uno que anunciaba una linterna, y decía, la linterna militar que tiene un alcance de no sé cuánto y que sirve para todo, es así, una instrucción hasta para los maleantes, ¿no? O anuncian una escalera que tiene ciertas dimensiones y ¿cómo se dice? Como que se puede acomodar de tal manera que no te ocupe mucho espacio, que es plegable, pero pegable que queda una línea nomás, o sea, no... Y es la que utilizan en la NASA, por ejemplo, ¿no? Así la anuncian. Entonces, eso te da cuenta de que todas esas cuestiones técnicas o tecnológicas, ¿verdad? Tienen en principio un origen que es para uso militar. Sí. O científico, y a veces esos son pues muy resguardados, muy hasta en secrecía, ¿no? Porque esa es otra característica de esto. Por eso durante la Guerra Fría se daba el espionaje, ¿no? Porque era una guerra fría en relación a la ciencia y la tecnología entre, en aquel momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Entonces, bueno, la fusión ahora es al revés, ¿no? O sea, si queremos ver esa relación, pues es la ciencia al servicio de la técnica.
de la tecnología, perdón. Y la ciencia entonces, ¿qué hace? Bueno, pues si se quiere desarrollar tal producto, tal artefacto, pues entonces la ciencia entra para ver qué conocimientos harían falta para lograrlo. Pero lo importante aquí es el artefacto mismo, ¿no? Y bueno, otra característica muy importante, y es ahí también donde juegan estos valores humanos, o humanizantes, o humanizados, o humanizadores. La otra característica muy importante es la mercadotecnia. La mercadotecnia juega un papel fundamental. Y bueno, estamos en un sistema que es consumista, entonces imagínense, ¿no? Y entonces hay que cambiar el celular cada vez que se actualiza o cada vez que sale un nuevo diseño, aunque lo único que le hayan cambiado es un puntito, Son desechables. una Sí, de rayita, hecho, ¿no? su vida útil, o sea, cuando la gente mayor dice que ya no se fabrican cosas como antes, según yo es cierto, porque sí los fabrican para que después de cierto tiempo su vida útil ya te obligue a comprar algo más. Ajá, pero eso con todo. Sí, Con claro. todo, los automóviles, la ropa, los zapatos, los Todas las muebles, tecnologías. todo tiene esa idea, ¿no? Y entonces imagínense, yo siempre me angustia pensar en la cantidad de basura tecnológica que existe y que mucha está en el espacio, De hecho, ¿verdad? De hecho, Sí, como el espacio es infinito, han de decir, "Ay, pues ahí sí. cabe toda". así como si la gravedad no lo mantuviera orbitando Ajá, alrededor de nuestro exacto, y planeta. que se han caído en algunos lugares, ¿no? Entonces, para ir aterrizando en la cuestión de la calidez, ¿verdad? Claro. O sea, todas esas cosas nos dan muchas ventajas, nos unen. De hecho, la globalización para algunos está considerada desde el momento en que funciona el Internet, ¿no? En 1980, ahí comienza realmente la globalización porque podemos estar conectados. Y sí, o sea, podemos estar conectados. Nosotros acabamos de tener nuestro hermosísimo 7º Congreso Internacional de Filosofía, muy exitoso, que nos fue súper bonito y que hubo personas de España, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de Puerto Rico, ¿no? Participando, que si hubiera sido presencial, quién sabe, si hubieran podido venir, porque la pandemia no se ha terminado. Aquí está la muestra, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, esa es la parte positiva, pero no hay, y ahorita que estamos, el cuerpo es el tema, ¿verdad? Y en el curso que estamos terminando ya, no hay como la calidez humana, o sea, como estar aquí cerca y Contacto. tocarnos y decirnos, ¿verdad? O sea, sentir lo más humano que somos. Las máquinas, la tecnociencia, como les decía hace rato, uno de los propósitos ha sido, pues, transformar a las sociedades. Y una de esas características es la individuación, o sea, separarnos. Hay una imagen, hay muchas imágenes, pero hay una donde va mucha gente en la calle y todos van con audífonos o viendo su celular y por lo tanto, o sea, te olvidas de todos los que van a tu alrededor, o sea, es como si fueras tú contigo mismo, tú solo. Sí. Simulacro. O sea, lo que Simulación. quiero decir es que las tecnologías también nos separan, aunque estemos aquí juntos, cuando no hay memes de las familias, ¿no? De que se juntan en Navidad, a la cena navideña, pero todos con el celular. Sí, sí, sí. Ahora, y lo vimos también con las clases virtuales, ¿no? O sea, También. 2 años durísimos Ajá. de estar recibiendo clases en línea y pone en jaque también esta cuestión del aula y la enseñanza, ¿no? Porque al menos estábamos acostumbrados y apenas nos estamos volviendo a acostumbrar a tenernos de frente, bueno, a ver, tampoco de frente así, ¿no? Pero presencialmente en las clases, ¿no? Sí. Sí, O sea, y ha cambiado muchísimo, y ha cambiado muchísimo. Y sí es cierto, se nota cierta distancia, incluso ahora, a mí me costó muchísimo salir y relacionarme con gente, hablar, oye, ¿cómo estás? Pues no sé ya, ¿no? O sea, el asunto era la distancia que hay. Puede ser que esté viendo en la pantalla a la profe Mónica, por ejemplo, pero yo puedo estar ahí como, a ver, no entiendo porque me falla el internet o porque tenga otro sistema, otra forma de aprendizaje distinta, no sé. Un asunto, eh, Es muy extraño. ajá, un asunto muy extraño, pues, y hay una mediación clarísima. Es como estar eh, hablando con la pared, pero que la pared te entienda, porque no sé, es que es una cosa muy rara, no Pues sé cómo no te explicarlo, pues. entiende, pero miren, es que también
Se han hecho robots, que sirvan para dar terapia, o sea, para ayudar en las terapias de personas. O para, bueno, normalmente porque se diría uno para socializar, pero uno se preguntaría, ¿y un robot de verdad puede socializar? Porque la sociabilidad es una característica muy humana. Entonces no es lo mismo, y de hecho también hay una discusión ahí muy padre sobre ese asunto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay robots que no sé si han visto, que los ponen en los hospitales y que van, por ejemplo, a visitar a los niños y no sé qué. Entonces, sí tienen una función en ese sentido, pero ¿qué tanto pueden de verdad socializar, ¿no? O emitir emociones, o responder a las emociones, Sí, es como, o expresar emociones humanas. como se pretende hacer transferibles nuestras propias facultades. Ajá. Y es bastante difícil Es eso. que ese es el punto con la inteligencia artificial. En la medicina, por ejemplo, yo quedé impactada con mi médico que me platicaba, ¿no? Porque lo invitaba pues a que participara en el congreso, porque hubo algunos médicos, si se dieron cuenta. Pues porque tiene que ver con el cuerpo, y del cuerpo podemos hablar de muchas maneras y desde diferentes perspectivas. En el caso de la tecnociencia, pues la inteligencia artificial lo que pretende es pues construir humanoides, ¿no? Bueno, lo ha hecho. Robots que tienen características humanas sin que logren ser humanos. Pero que la idea es esa, ¿no? Por eso la neurociencia está avanzando a pasos tan Exacto. agigantados, porque quieren eso. Yo pensaba a veces en la clonación, ¿no? Se ha dado clonación en animales y esto, y en los humanos, pues también. De hecho, hay películas, ¿no? Que hablan de eso. Hay una teoría, no sé qué tan, bueno, hasta una película que se llama Los niños del Brasil, donde se cuenta que Hitler también trataba de hacer clonaciones, ¿no? Ya intentaba con esos experimentos. Pero yo pienso que se puede clonar la parte física, o sea, sí pueden hacer otro Matías y otra Mónica, pero no van a ser Mónica ni Matías, porque la parte hasta ahorita, y espero que nunca se logre, ¿verdad? La parte de las emociones, de la personalidad, de los intereses, de esa parte la más humana que tenemos, ¿cómo pueden clonarla? Si no sabemos siquiera exactamente, bueno, hay partes en el cerebro donde puede estar localizado, ¿no? Pero en realidad no sabemos muchas cosas todavía del propio humano. No nos ponemos de acuerdo en si está todo en el plano físico o hay algo más que no se puede recrear de manera física. Ajá. O la discusión del cuerpo y el alma, por ejemplo, Claro. ¿no? Que es Justo eso iba. es otra Como las discusión muy propiedades importante. inmateriales. Y Ajá. también estaba leyendo por ahí, fue hace tiempo que también está esto de la implantación, ¿no? Las implantaciones incluso de recuerdos y modificaciones que van haciendo dentro de nuestro propio sistema cognitivo, y es como wow, impresionante porque pareciera que toda esta aceleración es como si quisiera trascendernos, pero también es como un modo de estancamiento, creo yo, por exactamente esto mismo, ¿no? Donde queda entonces lo que consideramos ya humano. Incluso fíjate que ahorita que dices estancamiento, también hay algunos estudios que hablan de una involución del cerebro, ¿eh? O por ejemplo que que nuestro cerebro ya no se está desarrollando como se desarrollaba, porque había estudios que hablaban de cada 7 años, que había un incremento de la inteligencia. Y ahora no se ha registrado incremento en la inteligencia, y además las actitudes humanas también se han prolongado. Por ejemplo, se dice que la edad adolescente ya no es hasta los 15, 16, ahora ya llega a los 20, 20 y tantos, ¿no? En la que dejas de ser adolescente. En fin, o sea, se están transformando muchas cosas que tienen que ver con con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que también esa es otra. Que la misma tecnología o tecnociencia ha podido crear, por ejemplo, los alimentos transgénicos, ¿no? Que eso es otra discusión también súper interesante, ¿no? Que se dio con el maíz, ¿no? Ahí hay algunos artículos muy interesantes con eso. Pero bueno, las tecnologías en realidad son eso, son disruptivas, ¿no? O sea, rompen pues con la normalidad, con lo que tenemos.
Y les quería decir lo que me decía mi médico, porque me dijo que un día lo invitaron, que por cierto le mando un saludo al doctor Hernández. Saludos. Saluditos. Que un día lo invitaron a un hospital en Boston y pues él iba muy emocionado porque los médicos se tienen que estar actualizando constantemente. Y bueno, fueron a ese hospital donde él iba a, pues, a aprender técnicas, ¿no? Nuevas, etcétera. Y resulta que dice que llegaron y lo metieron a un cuarto, bueno, a un lugar donde él imaginaba que iba a haber pacientes, ¿verdad? Y donde iba a presenciar pues una consulta clínica, etcétera. Y dice que no, que lo metieron a un lugar donde había puros monitores. Y que entonces a través de máquinas revisaban a los pacientes. Y de esa manera podían tener pues un diagnóstico. Y entonces que él decía, es que no puede ser, o sea, ¿cómo? O sea, la clínica no puede ser, tiene que ver con la observación, con el tacto, ¿verdad? De ver dónde Sí. te duele, ¿verdad? Claro. Ese por un lado, y que ahora muchos médicos, es cierto, muchos médicos de las nuevas generaciones se basan mucho en lo que los aparatos le dicen, como si los aparatos no se pudieran equivocar, ¿no? O darnos datos erróneos. Pero sobre todo eso, la calidez humana de estar con tu paciente y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? O sea, también esa parte como que se ha transformado por las cuestiones de las políticas, de lo políticamente correcto, que no hay como un parámetro en realidad que diga hasta dónde de verdad sí es lo correcto y hasta dónde no, porque le decían a este doctor, ahí mismo en el hospital, dices que a veces si tocas de más, o sea, no de más, sino si tocas, hasta te pueden demandar. Dices, y entonces, ¿cómo voy a hacer mi auscultación clínica si no puedo tocar al paciente, no? Pidiendo permiso, ¿no? También. Pues no sé, bueno, en Estados Unidos, quién sabe, ya saben que es diferente, ¿no? Pero el punto es que se va perdiendo esa distancia, ¿no? Se va perdiendo, vas confiando más en los Sí. aparatos y entonces, por eso la calidez humana, pues se va enfriando. Sí. Y viene transformando también este asunto, por ejemplo, de las relaciones sociales, ¿no? Digamos, ahora con en las redes sociales, antes con los amigos, me acuerdo cuando yo era niño, no, todavía no tenía Facebook, todavía no tenía nada, yo salía con mis amigos a jugar a la calle, ¿no? Ahora resulta que se pueden tener hasta 5.000 amigos en Facebook y conocer de esos 5.000 a muy poca gente, pues. Claro. Y a lo mejor nunca las has visto en persona, no sabes ni cómo Y son. tampoco pueden hacer una fiesta. Ajá, y tampoco me pasa una O sí fiesta, se ¿no? puede hacer una fiesta virtual, Bueno, a lo mejor una reunión, ¿no? a lo Pero mejor sí, sin Pues, abrir la ahí en cámara. Ven, en las plataformas estas, por ejemplo, de Google Ajá. Meet y tal, las que Discord, usamos ¿no? para las clases, ¿no? Pero sería raro, pues, o sea, no malo ni bueno, sino diferente, ¿no? No nos viene a cambiar todos los parámetros de la naturaleza humana, lo que entendemos como naturaleza humana, y podríamos entenderlo como una prótesis también, por Es ejemplo, una prótesis. sí, Sí, es una como como un Un cambio bastón. de presencialidad. Por ejemplo, Sí. yo puedo estar jugando ahí en un videojuego en el teléfono y puedo estar moviéndome en el juego, pero estando fuera del juego también. O sea, la presencia y la ausencia en la virtualidad también es un tema, ¿no? Entonces, Pues así hay muchas también parejas, ¿no? O sea, sí, que se hacen parejas de novios y hasta se casan y se conocen virtualmente, o sea, casi casi que se conocen el día que se casan. O sea, en persona, pues. sí, Qué miedo. Pues, Y, cada y quien. muchas funcionan, ¿no? Sí, cada quien, pues, Claro. pero muchas sí funcionan y muchas obviamente no, porque yo creo que siempre hace falta, pues, es el face to face, ¿no? El verte, Pues, el sí. sentir a la otra persona. Yo que soy tan así que me gusta mucho apapachar, ¿no? Para mí ha sido bien difícil tener que contenerme, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, pues tienes que respetar eso, ahora sí que la burbuja de cada uno, pues porque por respeto, ¿verdad? Y que el contagio, aunque estemos vacunados, aunque no nos quitemos esta cosa que es horrible, pero que funciona, y pues yo ya los estuviera abrazando ahorita, ¿no? Cuando los veo llegando a clase, porque es mi forma de ser, trato de ser muy cálida,
Y esta vez, o sea, después de esto, esas han sido de las cosas que me afectan y quizá por eso el tema, ¿no? Porque creo que algo está, o sea, se está afectando, no solamente desde la pandemia, sino con toda esta nueva forma de vida, ¿no? Que está transformando a las sociedades, pues está afectando a lo más humano que somos. Y es justo en lo que tenemos que pensar y la filosofía ahí tiene, pues, trabajo, ¿verdad?, que hacer para reflexionar sobre estos temas, porque imagínense ustedes que, o sea, si dejamos de tener comportamientos humanos con los humanos, pues vamos a estar peor, si de por sí tenemos una sociedad violenta, ¿no? Una sociedad que en muchos sentidos ha perdido pues esa humanidad, esa humanización de valores, etcétera, pues mucho más si perdemos, si estamos en un contacto que cuando es contacto es violento, ¿no? Sí. Entonces, es un poco, también tiene que ver con la manera en la que nosotros, en la que demos a conocer este tipo de temas. Es Sí. muy importante que las personas, cualquier persona, pues, ¿no? Se entere. Mi querido doctor Olivé decía o hablaba de una democratización del conocimiento a través de crear una cultura en ciencia y tecnología. Yo creo que en ese país es muy importante para poder ser partícipes de estos artefactos que sin duda ayudan en muchas cosas, pero que no nos quiten lo que no debe quitarse, Claro. lo que debe Lo esencial, permanecer, ¿no? ¿no? Sí. Controlarlo. Hay un filósofo argentino que se llama Darío Steinreiber, espero haberlo pronunciado bien, pero dice que de tanto dicción al Twitter y todo eso, ahora respondía con 150 caracteres, ¿no? Ya, obviamente lo dudo, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? O sea, cómo configura y cómo va cambiando nuestra configuración. Bueno, ¿no? pues es que eso del lenguaje también es otro punto bien Claro. interesante, ¿no? Porque ahora los emojis o los Ajá. memes O los stickers de WhatsApp. o los stickers, o sea, sustituyen a las palabras, ¿no? La Y a imagen. veces los puedes interpretar bien, a veces no. No, O es que yo sea, esa es genuinamente otra cosa. no me puedo comunicar sin mis stickers de WhatsApp. O sea, yo cuando estoy hablando por Messenger necesito pasarme a WhatsApp para comunicarme mejor. O sea, eso es algo que sí confieso A que me ha través de los pasado. stickers. Sí, a mí me sirven mucho para comunicar mis emociones. Pues sí. Como que tanto estamos también unificando estas formas de demostración del querer, esa del apapacho, del contacto. Pareciera que a la vez estamos haciendo un tanto nulo por precisamente que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Yo decía, por ejemplo, Sí. mucho, es que me voy a adaptar a esto de las clases virtuales, pero no me quiero acostumbrar. No, pues, o sea, Ajá. ya, aunque no quisiera, pues, difícil, ¿no? Difícil no hacerlo durante tanto tiempo, que ya estamos como, depositando nuestras propias formas de afección en contenidos de propios, pues, de estos artefactos de la tecnociencia, como algo tan simple como un sticker. Ujú. Y Exactamente. otro asunto, por ejemplo, digamos como una prótesis de la memoria, ¿no? Por ejemplo, ya no se necesita estar memorizando todo lo que te enseñan en la clase, por ejemplo, porque ahora lo tenemos en la computadora. O ya, con un clic buscas y ya tienes toda la información. Y ya a veces nomás revisas así, pero en lo que está en el PDF, en el documento ahí, pero también viene a modificar esa parte, ¿no? El Bueno, asunto de la memoria ajá, y el de la PDF. enseñanza. A mí yo prefiero 1000 veces los libros de papel porque me gusta sentirlos, me gusta rayarlos, me gusta ojearlos, ¿no? Y leer en la computadora es, o sea, a mí lo tengo que hacer, pero si me dan a escoger, por supuesto que prefiero el libro, ¿no? Físicamente. Ayer, fíjense ustedes que ayer mi hija quiso ir a, saludos, Sofía, Hey, saluditos, Saluditos. Sofi. quiso ir al cine. Ajá. Después de que 2 años que uno no iba al cine. Sí. Y bueno, pues como familia solidaria, la apoyamos y dijimos, ok, vamos. Y la verdad fue de mucha tensión. Fíjense, el cine. Sí. Porque
pues no sabíamos si iba a haber mucha gente, poca gente, bueno, pues se llenó así. Oh. Y no, cero protocolo en el cine, nada. Muchas personas, uno entiende que vas a comer y pues te quitas el cubrebocas, pero cuando termines de comer te lo vuelves a poner. Pues volteábamos y todo el mundo sin el cubrebocas y ya no estaban comiendo. Así, ¿no? Y bueno, así fue bueno, mis hijos estaban felices, pero Todos están mi en esposo y yo como estábamos más- así como, ¿qué va a pasar aquí, no? Y deseando que no pasara nada, o sea, que no hubiera nada de esas cosas, porque la epidemia no ha terminado, ya ha bajado mucho, afortunadamente, pero por ejemplo a los niños no se les ha vacunado. Claro. Entonces, esa es otra forma de deshumanización. Sí. O sea, porque a los niños no, porque les da más leve, pues también se han muerto niños con la pandemia. O sea, también hay problema, yo creo que debería de vacunarse a todo ser humano, ¿verdad? De todas las edades. Debería ser un derecho, ¿no es un derecho? Es un derecho. Es un derecho. De hecho, es un derecho, ¿no? Es una de las cosas que se han discutido. discutido. Pero bueno, y fue muy difícil, regresar al cine. El cine, que es algo que uno puede, como que disfrutar tanto. Bueno, pues ayer quizá porque fue el regreso, fue muy tenso, pero también, o sea, lo mismo, ¿no? Los comportamientos que teníamos, pues han cambiado con relación a eso. Y bueno, pues hay muchos ejemplos más, ¿no? Sí. Para seguir pensando en eso. Sí, para seguirle pensando muchísimo, la verdad. Seguimos, por ejemplo, el tema de la educación, la enseñanza. Antes se entendía como profesores o maestros, luego docentes, luego ahora facilitadores, porque ya la información los estudiantes la tienen. Pues, Sí, pero ¿no? sabes, eso yo sí no estoy de acuerdo, porque no es lo mismo tener información que conocimiento. Sí. No es Claro. lo mismo. Y a veces la información que tienes en el internet tampoco es Lo más confiable. precisamente la más confiable, Sí, ¿no? por eso se tiene que enseñar a discriminar información, a Exacto. buscarla, a aplicarla. Eso es lo que Y uno eso tiene es que lo que hacer. se ha conflictuado bastante, porque es como al alcance, lo más próximo que tienes desde ese solo clic, pero cómo te vas aprendiendo o te vas enseñando a hacer esa propia crítica Ujú. entre que sí, que no, que son las fuentes patito y cuáles son las Sí, verídicas. por eso una de las cuestiones ahora en la educación y como propuestas, ¿no? De una epistemología plural, ¿no? De pluralidad epistémica, pues es también el pensamiento crítico, ¿no? Es algo que se debe de procurar y de impulsar y desarrollar más, porque es la única prácticamente manera en la que las personas podamos hacer reflexiones acerca de estas cuestiones, y de aprender a jerarquizar y a distinguir, ¿no? A ver cuando es una noticia falsa o sea, esa parte de la reflexión, y nos hace falta como más desarrollar en ese punto, ¿no? Las Sí. capacidades. Y bueno, el sistema educativo tiene que ir en ese sentido también. Sí. Totalmente. Bueno, comentarios generales para ir cerrando, porque ya se nos vino el tiempo encima y nos estamos Siempre. haciendo viejos, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo, le mando un beso a Areli, la titular de este programa, por la invitación, y a ustedes por recibirme, por platicar conmigo. Aquí le vamos a dar una patada a Matías, porque se integra al equipo, y pues muy contenta siempre de poder platicar con ustedes, y gracias. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Esto fue Fue Dosis Dosis Filosóficas. Filosóficas. Muchísimas gracias. Adiós. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.